Muy buenos días, hermanos. Según el servicio meteorológico, esta semana que viene el primer frente frío, ¿verdad? Vamos a bajar hasta 14 grados, creo, a sacar toda la ropa de frío. Y viene el problema, tienes la ropa de frío y la ropa de calor, no puedes guardar ni una ni la otra y no cabe. Y no porque tengamos mucha ropa, sino porque hay poco espacio. Pero aunque soy team calor, he tenido ganas de que ya venga el frío. Quizás Dios me está cambiando, quizás Dios está haciendo algo en mi vida. Quizás algunos estuvieron orando para que cambiara al team frío. Este año ha hecho mucho calor. A mí me tocó experimentar mucho y sufrir mucho calor y por eso tengo ganas de que venga el frío. Viene ya ahora sí, pues el panecito, los churros, todo lo que es así propio del frío y se antoja. Hoy vamos a seguir estudiando sobre la vivificación. Recuerden que estamos en un tema principal que es vivir en santidad. La santidad requiere de mortificación y vivificación. Estamos estudiando la vivificación. Hoy vamos a ver la parte 7. Dentro de la vivificación, es decir, no hacer lo que la carne quiere es morir, mortificación. Hacer lo que Dios quiere es vivificación. Y aquí hemos estado ya en varias semanas. La semana pasada acabamos de estudiar el tema del gozo, nos enfocamos en el mandato, como dice la Reina Valera 60, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. El mandato tiene que ver con la manera en que nosotros reaccionamos a la reacción de otros, ¿verdad? Cómo yo reacciono ante las reacciones de otros. Es decir, yo debo de gozarme con los que se gozan. Si yo detecto que alguien está experimentando el gozo bíblico, yo debo de participar en ese gozo bíblico. Cuando veo que alguien está llorando, yo debo de participar con el dolor del que está llorando. Esto, primero que nada, nos pone en evidencia la responsabilidad del cristiano sobre sus emociones y sobre sus sentimientos, ¿verdad? Los cristianos no somos personas puramente sentimentalistas o emocionalistas, que así como sienten, así hacen. No, el mandato es gózate con los que se gozan, llora con los que lloran. De manera que se requiere un control de las emociones para poder tener el discernimiento de cuándo sí debo de acompañar a alguien en su gozo y cuándo debo acompañar a alguien en su dolor. La Biblia, cuando nos da el mandato de gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, nos pone límites. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Y dice también, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, nuestra parte en compartir el gozo o el dolor con otros que lo están experimentando siempre debe estar sujeto a lo que Dios ha definido como bueno. No podemos gozarnos con el que se goza haciendo lo opuesto a la palabra de Dios. No podemos llorar con el que llora por haber desobedecido la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, todas nuestras emociones y nuestros sentimientos deben de ser regulados por lo que la palabra dice. Entonces, no todo gozo proviene de Dios, ¿verdad? No toda persona que se sienta, entre comillas, gozosa, que se siente alegre, como dice el NBI, alégrense con los que se alegran. No toda alegría debe ser compartida por un cristiano. Y cuando hay algunos llorando, no todo dolor debe ser compartido por un cristiano. Y vimos esos límites, ¿verdad? No podemos llorar con los que lloran cuando ese llanto implica rebelión o resentimiento contra el juicio justo de Dios, como los hijos de Aarón, ¿verdad? Justo juicio de Dios. No podemos llorar. El sacerdote se le impidió manifestar ese dolor cuando lo que ha sucedido es producto de la justicia santa de Dios. Entonces, cuando analizamos juntos el mandato y los límites, les puse un examen, ¿verdad? Un ejemplo en la vida real. Y muchos lo reprobaron, lamentablemente. Y eso debe ser un llamado a ti para que tú no te dejes guiar por un relato triste, no te dejes guiar por un relato alegre. Tienes que filtrar si esa alegría o esa tristeza viene de Dios o no, está en armonía con lo que Dios ha dicho o contradice lo que Dios ha dicho, para que tú marques una línea y decidas cuándo participas y cuándo no. Cuándo decirle, sí, entiendo, comparto tu dolor, y cuándo decirle, sé que te duele, pero es necesario que te duela.
y no comparto tu dolor, ¿verdad? Porque es producto de la disciplina, es producto de unas malas consecuencias por razones de pecado, etcétera. No podemos acompañarlos. Entonces, para el cristiano, la empatía, esto de poner en los zapatos de otro y poder entender, incluso llegar a sentir lo que otro siente, requiere un balance, requiere discernimiento entre la razón y las emociones, filtrado por lo que dice la Escritura para poder cumplir el mandato. Y dijimos que ese era el último tema con respecto al gozo. Hoy nos vamos a enfocar en el contentamiento. El contentamiento está directamente relacionado con lo que hemos estudiado de la confianza en Dios y el gozo bíblico. Y el contentamiento es fundamental para la vida cristiana y es fundamental para poder vivir en santidad, para esforzarnos haciendo lo que Dios quiere. Es necesario tener contentamiento. Créame, a lo largo de muchos años de la vida cristiana, lo que hemos estado estudiando, lo que es el gozo, lo que es la confianza en Dios y el contentamiento, te evita muchísimos problemas. Si no solo lo entiendes, sino que lo vives. Y lo primero es entender que no es un asunto emocional. Así como hemos probado que el gozo no se trata de emociones y la confianza en Dios tampoco se trata de emociones, vamos a ver que el contentamiento tampoco se trata de emociones, sino de poner a las emociones en el lugar que le corresponde. No negamos que somos seres que experimentan emociones. El punto es, no te dejes llevar por ellas. Obedecer a Dios requiere poner a las emociones en el lugar que le corresponde. Saber cuándo las contenemos y cuándo las dejamos avanzar. Entonces, como lo hemos hablado, la Biblia, aunque habla de emociones, aunque habla de sentimientos, principalmente habla al intelecto. A cómo piensas, por qué piensas lo que piensas y qué haces con eso que pensaste, con eso que razonaste. Entonces, para el día de hoy vamos a enfocarnos en el contentamiento y veremos algunos casos prácticos y de ser necesario quizás la próxima semana retomemos más casos prácticos, porque creo yo que haciendo un resumen de los años que me ha tocado estar como pastor y de escuchar la problemática de personas que buscan consejería, mucho, en gran medida, tiene que ver con el gozo, la confianza en Dios y el contentamiento. Así que antes de empezar a estudiar, vamos a hablar así como estamos. Señor, te pedimos, según tu palabra, que tú nos permitas entender, nos persuadas de lo que estamos leyendo, con argumentos, con evidencia, de manera que podamos tener la convicción de que no solo entendemos, sino que estamos convencidos y podemos pasar a la acción. Ayúdanos, Señor, a comprender de manera que sepamos qué hacer. Y no nada más nosotros, sino cómo enseñárselo a otros también. Entre tantas cosas que hay en nuestra cultura, tantas cosas en las redes sociales, el estilo de vida que llevamos, Señor, en esta zona del país en la que estamos, nos hace olvidarnos del contentamiento o de malentenderlo, porque no hemos comprendido cómo es que el contentamiento está fundamentado en quién eres tú. Por eso te rogamos que nos ayudes en esto que vamos a estudiar, confiando en que si pedimos conforme a tu voluntad nos será hecho. Gracias de antemano en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el contentamiento. La palabra o el concepto teológico del contentamiento está basado en una palabra que se usa una sola vez en toda la Biblia. En palabras del apóstol Pablo, vamos a Filipenses 4, versículo 11 al 13. Dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, la palabra contentamiento no la vemos en la NBI porque no se nos tradujo así. Reina Valera 60 dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La NBI dice, he aprendido a estar satisfecho. La Reina Valera 60 dice, he aprendido a contentarme. En el griego, la palabra se traduce como contento o autosuficiente. Tener lo suficiente en uno mismo para estar satisfecho. En el Nuevo Testamento se utiliza para describir un estado de suficiencia, es decir, no necesito nada más. Lo que tengo es suficiente y no depende de las circunstancias externas. Diccionario Helps dice, contento en el sentido de estar satisfecho, autosuficiente.
Y esta autosuficiencia implica que todo lo que necesito ya lo tengo. No hay nada fuera que sea necesario para sentirme satisfecho. Es importante entender este concepto porque de este sentirme contento viene el contentamiento, ¿verdad? Y dice Pablo, he aprendido a estar satisfecho. De manera que no es algo que ya tienes en automático cuando eres cristiano. Es algo que se aprende. He aprendido. La palabra aprendido en griego es aprender, entender, comprender. Diccionario Helps me gusta mucho cómo lo explica. Dice, aprender hechos clave, adquirir conocimiento basado en la experiencia a medida que alguien crece. A menudo tiene la implicación de una reflexión. Es decir, vamos viviendo y vas experimentando cosas. Y si no tenemos el hábito de reflexionar sobre lo que nos ha pasado, muchas de las cosas que te pasan no te sirven para la vida diaria porque solamente las viviste como una experiencia difícil, una experiencia agradable y ya. Y como no reflexionas o no reflexionamos sobre las cosas que nos pasan, no obtienes ese conocimiento que proviene de ahí para llegar a conclusiones. Lo que está diciendo aquí con respecto al contentamiento, Pablo dice, me han pasado tales cosas que analizando lo que he aprendido en cada cosa, he concluido que lo que yo tengo es suficiente. ¿Me explico? No es, ya entendí, ya estoy contento porque tengo contentamiento. No, tienes que tener experiencias que acumulan aprendizaje ganado, que si lo reflexionas, te lleva a una conclusión. Y eso es fundamental. Y ahorita vamos a ver cómo Jesús nos da un ejemplo de este procesamiento que todos los cristianos debemos de tener. Entonces, el contentamiento del cual habla Pablo es el resultado de las situaciones que Pablo enfrentó. ¿Qué tipo de cosas Pablo enfrentó? De todo, ¿verdad? Lo apedrearon hasta que pensaron que estaba muerto, tuvo problemas con cuidarse de los ladrones, con intentos de asesinato, ¿verdad? Trataron de matarlo varias veces, se tuvo que esconder, lo sacaron a escondidas por la muralla de una ciudad, naufragó, debatió con judíos, debatió con los griegos, debatió con mucha gente, muchas veces lo maltrataron, lo azotaron, lo encarcelaron, y Pablo dice, en todas esas cosas, reflexionando, he concluido que estoy contento con lo que tengo. Ahora, si tú comparas la vida de Pablo con la tuya, a Pablo le fue mucho peor, ¿no? ¿Quién de aquí lo han azotado por predicar a Cristo? Nadie. ¿Quién de aquí ha estado encarcelado por predicar a Cristo? Nadie. ¿Quién de aquí lo han apedreado hasta que pensaron que estaba muerto por predicar a Cristo? Nadie. ¿Qué es lo más feo que te han dicho? Aleluya. El hermanito. Ahora, Pablo dice, con todo lo que yo he vivido, con esta experiencia, he llegado a esta conclusión. He aprendido a estar satisfecho. He aprendido a estar satisfecho. Ahora, el contentamiento entonces, estar satisfecho, ¿es una emoción? ¿Es un sentimiento? La respuesta es ni uno ni lo otro. Bíblicamente es un mandato. Es un mandato. Y si se te manda, entonces no depende de tus emociones. No depende de tus sentimientos. Depende de tu decisión, del razonamiento. Cuando te casas, o si no te has casado, el día que te cases, ¿qué es lo que vas a prometer en el altar? ¿Qué es lo que prometes? Dice, prometo amarte y respetarte todos los días de tu vida hasta que la muerte nos separe. Y muchos piensan que la parte de amarte es prometer que se van a sentir con mariposas en el estómago todos los días cuando estén casados hasta que se mueren. Y luego, a los 2 años de matrimonio, que es el promedio donde empiezan los divorcios, dicen, es que ya no me siento igual, ya no siento esas mariposas, se acabó el amor y renuncian, ¿verdad? Y se suicidan, digo, matrimonialmente hablando, se acaba esa vida, listo, no hay más, se acabó, punto. Y la pregunta es, ¿por qué juraste algo que no depende de ti? ¿Sentir mariposas en el estómago depende de ti? No. ¿Depende del otro? Tampoco. Entonces, ¿qué fue lo que juraste? Amar, en el griego ágape,
por decisión, no por sentimiento. Cuando hablamos de contentamiento, es exactamente lo mismo. No es algo que sientes, es algo que decides. Y el mandato, vamos a Éxodo 20:17, el último de los 10 mandamientos, o sea, el 10º mandamiento dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Primero, muchas veces cuando yo hablo de este mandamiento, luego dicen: ¿cómo que esclavos? ¿A poco Dios está a favor de la esclavitud? Por eso tengo que hacer esta breve corrección. Cuando hablas de la esclavitud, tendrías que leer todo lo que está en Levítico con respecto a los esclavos. Y cuando tú analizas la esclavitud en el contexto que la mayoría de la gente tiene, son personas aprisionadas en contra de su voluntad, obligadas a hacer trabajo, ¿verdad? Ese es el concepto de esclavitud, pero no es el concepto bíblico, porque cualquiera, según la ley de Moisés, cualquiera que secuestrara a alguien para esclavizarlo, se le aplicaba la pena de muerte. No había esclavos en contra de su voluntad en Israel. El concepto de esclavitud bíblico, regulado en la ley de Moisés, es prácticamente el ser empleado el día de hoy. Y algunos decir: sí, con razón. La diferencia es que el esclavo vivía en la casa de su amo, comía lo que su amo comía, ¿verdad? Se vestía con lo que su amo le diera. Y si se casaba, era su amo quien le daba a la esposa. Ahora no, ahora te dan dinero y tú haz lo que tú quieras. Pero el concepto de esclavitud es: como yo no tengo los medios para sostenerme a mí mismo, intercambio mi esfuerzo, mi labor, mi tiempo, mi conocimiento para otro a cambio del sustento que necesito. Y si tú leyeras más a detalle, estaban obligados los israelitas a liberar a sus esclavos en cierto tiempo, a menos que el esclavo dijera: aquí estoy bien a gusto, yo me quedo. Entonces, cuando dice no codicies ni su esclavo ni su esclava, no está hablando de personas secuestradas, está hablando de personas empleadas. ¿Me explico? No codicies la casa de tu prójimo, ni su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Y si alguno piensa: pues yo ya no tengo animales ahí, ¿verdad? Está hablando de las posesiones, de los medios con los cuales trabajas. Un buey era para trabajar, un asno trabajaba y era medio de transporte. Si lo pusiéramos a nuestro contexto actual, es no codicies la casa de tu prójimo, sigue aplicando. Ni su esposa, sigue aplicando. Esclavo o esclava, si tiene empleados, no codicies eso. Buey, medios para generar dinero, medios de producción, no los codicies. Ni su asno, aquí podría decir ni su carro, ni nada que le pertenezca. Ahora sabemos que cuando hablamos de codiciar, en el hebreo se trata de desear o deleitarse en algo que no es tuyo. ¿Me explico? Desear y deleitar las cosas de otro. Según la RAE dice desear con ansias riquezas u otras cosas. Entonces, para empezar, cuando hablas de codiciar, hablas de algo que no tienes, ¿verdad? Entonces, el mandamiento, como recordaremos los que lo estudiamos juntos, los mandamientos son elípticos. Tienen dos aplicaciones, un sentido positivo y un sentido negativo. El sentido negativo es lo que no debes hacer. Y aquí dice no codicies, ¿verdad? Nada, no codicies nada. Ese es el sentido negativo. Y si tú comparas los otros mandamientos, todos implican una acción. Pero este mandamiento solo se enfoca en lo que pasa en tu mente. No codicies no es una acción física que te lleva a otra cosa. Es una situación aquí en tu cabeza. No codicies. Este mandamiento es puramente intelectual. Lo que pasa en tu mente. De manera que si lo que pasa en tu mente no se sujeta aquí, pecas aunque físicamente no hayas hecho algo que te lleve a quebrantar otro mandamiento. De manera que ante Dios, también lo que piensas puede llevarte a pecar. Es pecado codiciar lo que otros tienen. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el contentamiento? Porque si ves, esto es lo que no debes hacer, no codicies. ¿Cuál es el sentido positivo entonces? ¿Qué es lo que sí debes hacer según este mandamiento? Si no puedo codiciar lo que otro tiene, es quédate contento
con lo que tienes. Contentamiento. El sentido positivo del 10º mandamiento, lo que sí debes hacer es contentarte con lo que tienes. De manera que aunque tú digas, yo no estoy deseando un carro como el del vecino, pero estoy muy molesto por mi carro, no tienes contentamiento. ¿Se entiende? Entonces, cuando dice Pablo, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre, he aprendido a tener contentamiento, significa que hubo un momento en el tiempo en que no lo tenía, ¿verdad? Y quizás, echando a volar mi imaginación, dijera, ¿por qué a mí me apedrean y a Pedro no? De hecho, una vez dijo Pablo en sus cartas que nosotros no tenemos derecho de viajar con nuestras esposas como Pedro y otros apóstoles. En algunas Biblias traducen hermana. Si tú vas a la palabra griega, la traducción puede ser hermana o esposa. Y que Pedro viaje con una hermana, dice, está muy sospechoso, ¿verdad? La traducción correcta es esposa con su mujer. Pedro viajaba patrocinado por la iglesia y también le pagaban a su esposa. Y Pablo dice, ¿que acaso no tenemos derecho también nosotros a eso? Pero nuestra gloria es no ser una carga y hacerlo gratuitamente. Y Pablo no estaba casado, ¿verdad? Pero fíjate, esa comparación. Pablo sabía que otros apóstoles se iban con viáticos pagados. Y él decidía, por voluntad propia, ponerse a trabajar para traer sus viáticos y entonces hacer el viaje. Y con todo lo que le ha pasado, Pablo dice, he aprendido. Así que hay un proceso gradual, ¿verdad? He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Dice también Pablo, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado, como a pasar hambre, a tener de sobra, como a sufrir escasez. Yo me acuerdo, en este último viaje que hice de parte de mi empresa, pues voy con viáticos pagados. Y nos tocó esto. No sé cómo sea en otros países, pero aquí en México, en ciertas aerolíneas, los que se suben al último son los más, ¿cómo decirlo? Primero se sube los VIP, ¿verdad? Ahí van primero. Y se les ve la cara de felicidad. Pasen, por favor, primero la clase ejecutiva y se levantan así muy... Y tú nada más te quedas. Ahora la sección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y al último, ahora sí, los que quepan. Y a ver si alcanzan espacio para su maleta, si no la documentan. Ya vas, bueno. Y platicando con unos compañeros, decía, ¿qué cosas no de la vida? Nos tocó hasta el último, así como las pulgas del perro. Pero llegando allá, por ciertas cosas que se adquirieron, nos decía que íbamos a recibir trato VIP. Y hubo una fiesta para VIPs, donde no estaban los demás, y ahí andábamos nosotros. Y yo decía, mira qué drástico, en este viaje hemos aprendido a estar en lo más bajo y en lo más alto, porque del vuelo de regreso otra vez hasta el grupo 8. Y yo dije, ahora entiendo lo que decía Pablo. Sé lo que es vivir en escasez y lo que es estar en abundancia. Nos toca experimentar de todo. Y dice Pablo, de todo eso he aprendido. Hay algo que te enseñan esas experiencias y tiene que ver con Dios. Entonces, es un mandato, es algo que tú tienes que hacer en tu mente y se obtiene por medio de las experiencias, las cosas que has vivido y la reflexión sobre eso que te ha pasado. Por eso es muy importante entender cuando Dios le dice al sucesor de Moisés, a Josué, meditarás en este libro de día y de noche. No le dijo que lo va a leer, se requiere leerlo, pero le dice, meditarás. ¿Y qué es lo que tenía el libro? Lo que Dios le había enseñado a Moisés. El equivalente para nosotros es la Biblia. Meditarás. No nada más es leerla, medítalo. ¿Por qué Dios le manda que esté meditando siempre? Por lo que nos está diciendo Pablo. Hay cosas que conforme avanzas en la vida cristiana, empiezan a transmitirte enseñanza, sabiduría, madurez, que si no reflexionas en lo que te ha pasado, no la aprendes.
El mandato es ten contentamiento. Lo que requiere es meditar en las cosas que nos han estado pasando. Si te fijas, no se trata de sentimientos, se trata de cómo estás usando tu mente. ¿En qué está trabajando tu mente? Pasa el tiempo y ¿qué es lo que haces? TikTok. ¿En qué? ¿Qué estás viendo? ¿En qué estás ocupando tu mente constantemente? Pues las cosas de la vida diaria que se requieren, sí. Y cuando ya no es eso, ¿en qué lo estás ocupando? El mandato que Dios le da a Josué, medita en este libro de día y de noche. ¿Por qué? Porque eso te va a dar la información para cumplir otros mandatos, como ten contentamiento. Entonces, tener contentamiento no significa poner una sonrisa en el rostro y fingir que todo está bien. ¿Cómo te va, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Eso no es contentamiento, eso es fingimiento. Tener contentamiento no significa que no tienes deseos de tener más. Yo quiero más, pero tengo esto. Y si yo quiero más, ya no estoy teniendo contentamiento. El contentamiento no tiene nada que ver con querer más. Tener contentamiento no significa que no tienes emociones. Aunque te sientes frustrado, cansado por la situación, como quiera puedes tener contentamiento. Por eso hay que entender que no es un asunto emocional. El contentamiento se basa, número uno, en conocer y confiar en el carácter de Dios. Confianza en Dios, porque lo conoces, ya sea a través de su palabra o a través de las experiencias. Dos, estar consciente de la gracia recibida, el gozo. Y si tú confías en Dios y tienes gozo, que el gozo está asociado como la consecuencia de confiar en Dios, entonces la consecuencia lógica, natural, es que debes de tener contentamiento. ¿Qué significa eso? Estar satisfecho con lo que se me ha concedido. Satisfecho con lo que se me ha concedido. Ahora, vamos a desglosarlo, porque para entender el contentamiento hay que entender lo que significa la providencia divina o la providencia de Dios. Ahorita ya no se usa esa palabra, ¿verdad? Pero estaba y está todavía en la Real Academia Española, providencia, cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas. Como ya nadie habla de Dios, esa palabra dejó de usarse, ¿verdad? Como la de vocación, cuando estudiamos el tema y la pregunta de que qué deberías de trabajar o qué deberías estudiar. Y la vocación también, por definición, está ligado a lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces, cuando hablamos de providencia o de divina providencia, tiene que ver con el contexto teológico de quién es Dios. Dios ha ordenado todo lo que va a suceder desde el principio. Y ahorita estábamos cantando eso hace rato, ¿verdad? Ordenaste el fin desde el principio, es lo que cantamos literalmente. Y el hecho de que lo haya ordenado no significa que luego Dios se puso a hacer otras cosas y dejó que el universo siguiera cumpliendo órdenes, sino que Él está involucrado, teniendo cuidado de que todo se cumpla como lo mandó. Es decir, que no pasan las cosas ajenas a su voluntad, en el sentido de que Dios dijo, pues ¿qué está pasando? Yo estoy acá distraído en otro tema y vengo a echarles el ojo a ver si ya se cumplió lo que dije. No, sino que Dios interviene en cada momento, en cada instante, en cada criatura, en cada átomo del universo, para que las cosas sucedan como Él dijo que va a suceder. Por eso Dios no ve el futuro para ordenarlo. Dios se encarga de que así suceda. Y eso es muy importante entenderlo. Porque si la providencia divina es verdad, tiene serias consecuencias para todos los seres humanos. Pero en nuestro caso, excelentes consecuencias para nosotros. Entonces, veamos la evidencia bíblica. Pablo, hablando en un contexto de gentiles, no está hablando con judíos, no está hablando con simpatizantes o prosélitos, está hablando con personas que no conocen nada acerca del Dios de Israel. Pablo en el Areópago, ante los griegos. Hechos 17, 24 al 28. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todo
todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Ahora desglosemos un poco aquí. Si tú fueras a Grecia, en aquellos tiempos, que a mí me gustaría mucho viajar en estos tiempos, ver todos los lugares que tenían dedicados a los dioses. Pablo dice, bueno, narra la Biblia que él va viendo altares y altares y altares y altares, y hay un altar a un Dios no conocido. Y Pablo toma esa oportunidad para hablarles. Un Dios no conocido, de ese Dios vengo a hablarles a ustedes. Porque ellos tenían templos, que tristemente muchos siguen pensando que así es. Tienen un templo, un lugar donde dicen, el Dios específico de la lluvia, de la fertilidad, del amor, de lo que tú quieras, ahí lo puedes encontrar. Del cielo desciende y se queda ahí. Y si tú quieres que te conceda una bendición, tienes que darle algo a cambio. Pero para dárselo tienes que ir a donde Él está. Entonces van al templo donde está ese Dios y le dan algo que ese Dios le interesa para poder decirle, yo ya te di algo, ahora tú dame algo. Y en el contexto pagano, los dioses necesitaban de esas ofrendas para vivir. Entonces tú te acercabas a ese Dios y le dices, aquí está mi ofrenda. Y entonces ese Dios diría, muchas gracias porque esas son mis necesidades. Ahora te regreso el favor. Tú suples mi necesidad, yo voy a suplirte la tuya. Y se hace ese intercambio entre ese supuesto Dios y la persona que busca algo. De manera que tú comprometes a ese Dios dándole algo porque ahora Él te lo tiene que regresar. Y muchos que sí piensan del Dios de la Biblia. Que se tienen que portar bien para que Dios les dé cosas, ¿verdad? Que tienen que traerle dinero para que Dios los bendiga. Que tienen que venir a estas 4 paredes para encontrarse con Dios. Y eso es absurdo. No tiene sentido. Pablo les está diciendo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. ¿Entendemos a qué se refiere? Les está hablando en cómo ellos interpretan la relación entre dioses y el hombre. Les dicen, no es así. Dice, por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Fíjate, está hablando a pueblos subyugados por Roma. ¿Qué tanto se ha extendido Roma? Pues depende de lo que los romanos hayan hecho y cómo han subyugado y derrotado a otros pueblos. Y ha pasado en cierto tiempo de la historia y Pablo dice, no son los romanos, es Dios quien definió tiempos y territorios. Y luego dice, esto lo hizo para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. Cada situación difícil, lo que sea, es una oportunidad que Dios da a los humanos para que le busquen. Y te fijas, el propósito no es que todos seamos felices. El propósito es que lo busquen. Y tristemente no lo buscamos en la abundancia. ¿Qué es lo que mueve al humano a buscar a Dios? La necesidad, el sufrimiento, la enfermedad. Desde la perspectiva que está diciendo Pablo, la enfermedad, el sufrimiento y todo son las formas en las que Dios organiza las cosas para que lo busques. Dice, en verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él, todo lo que tú haces tiene dependencia directa de Él. Así que Dios está en absoluto control de todas las cosas que pasan y no pasarían si Dios no las hubiera ordenado. Salmo 135:6, el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Soberanía, Él hace lo que Él quiere. Lamentaciones 3:37-38, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Cada cosa que ha pasado pasa porque Dios así lo ha aprobado o porque Él ha intervenido.
Y luego Mateo 10:29, palabras de Jesús. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá en tierra sin que lo permita el Padre. Ahora, con todo este conocimiento que te he compartido, ¿a qué conclusión llegarías? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra mente el conocer esa información? Porque no solamente es conocimiento que llega a tu cerebro y lo dejas en algún lugar recóndito, o lo desechas y luego vives la vida cristiana y dices, ay, ¿qué voy a hacer? Estoy todo preocupado, me van a quitar la casa, me voy a quedar sin trabajo, y estamos angustiados, y estamos ansiosos, y estamos deprimidos. Y ya te di la información necesaria para que, en palabras de Jesús, tengas contentamiento. Pero hay este problema, esa información bíblica nunca la llevamos a la vida práctica. ¿Estamos de acuerdo en lo que leemos? Sí, Dios es soberano. Sí, Él tiene control de todas las cosas. Sí. ¿Y luego? Pues ya, ¿estamos de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Y luego estás todo emproblemado, ansioso, deprimido. Dices, ¿qué pasó? Esa información es más que suficiente para que llegues a una conclusión que te cambiaría la vida. Veamos cómo lo explica Jesús. De nuevo, Lucas 12, 6 al 7. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Así que hagamos el ejercicio. Dice, no tengan miedo. ¿Por qué? Jesús, tengo miedo. ¿Qué te dice Él? No tengas miedo. ¿Cómo? Es obvio que mucha gente odia que le digan eso. Estoy triste, no estés triste. Me siento mal, pues siéntate bien. ¿Qué? Unos compañeros me estaban diciendo, ¿qué harías si tuvieras a Jesús enfrente y le pudieras hacer una sola pregunta? Ahora, primero díganme ustedes. Yo les comenté qué es lo que yo preguntaría, pero el punto es, si pudieras decirle una sola cosa y vas y le dices, Jesús, tengo miedo, ¿qué crees que te va a decir? No tengas miedo. ¿Y qué le vas a decir tú a Jesús? ¿Insensible? ¿Qué cruel? ¿Qué no entiendes mi problema? ¿No sabes que esto es complejo? O sea, tengo miedo y me dices no tengas miedo. ¿Qué clase de sabiduría es esa? Bueno, es una sabiduría muy profunda. Porque te acaba de dar la información. Él dijo, ¿no se venden 5 gorriones por 2 moneditas? ¿Cuánto vale cada gorrión? Ni una monedita por gorrión. Era algo fácil en el mercado para ofrendas y cosas para los que los pobres podían tener acceso para cumplir con los mandatos. Y dice, sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Esas cosas que tienen tan poco valor, dice Jesús, Dios tiene cuidado de esos 5 gorrioncitos. Y cuando tú diste 2 moneditas y los matas a los 5, Dios estaba en perfecto control de esos 5 gorrioncitos. Y luego dice asimismo, asimismo sucede con ustedes en los que aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Entonces te da esta información. Dios en su providencia tiene control hasta de esos gorrioncitos que se venden por 2 moneditas. No se olvida de ellos. Y tú vales más que muchos gorriones. ¿Cuál es la conclusión? Ya tienes la información necesaria para que no temas. Ya la tienes. Dice Jesús, Lucas 12, 22 al 26. Luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa.
Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Si Dios se ocupa hasta de los gorriones más insignificantes, y tú vales más que muchos gorriones, y Dios alimenta y cuida a esos gorriones, ¿cuál es la conclusión de lo que va a hacer contigo? Con más razón, Dios no me va a abandonar. ¿Se entiende? Por eso, con esa pequeña información sobre la soberanía y providencia de Dios, si Dios cuida de los gorriones y tú vales más que los gorriones, tienes la información suficiente para concluir correctamente. Entonces no tengo por qué preocuparme. Pero me siento preocupado, pues no te preocupes. Pero me siento preocupada. No te preocupes. ¿Qué te está diciendo? Usa la cabeza, razona, piensa, concluye. No tienes por qué estar preocupado. ¿La solución dónde está? ¿En algo que no tienes? ¿En algo que ya tienes? Por ahí va el contentamiento. Estoy satisfecho con lo que tengo. Oye, pero no tienes dinero para mañana. No, pero para hoy sí. Y estoy satisfecho. ¿Y qué vas a hacer mañana? No lo sé. Pero si Dios alimenta a las aves, también me va a alimentar a mí. ¿Se entiende? ¿Dónde está el enfoque? Es que, ¿qué pasa si no? ¿Cómo que qué pasa si no? ¿Estás diciendo que Dios pudiera fallar a su palabra? No, Él no falla. Entonces, ¿por qué te preocupas? Luego le explica con más detalle. Lucas 12, 22 al 26. Luego dijo, Lucas 12, 27 al 31. Fíjese bien cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes la necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Gente de poca fe. Poca fe en griego es en plural, oligopistos. Pocas ocurrencias de fe. Es un asunto que se aprende. Has tenido pocas experiencias, no has comprendido. Has tenido más experiencias, debes comprender que Dios en su soberanía no se le escapa nada. Y si Dios considera que hoy solo tengas para hoy, ¿quién crees tú que lo ordenó de esa manera? Dios. ¿Lo vas a poder cambiar? No. ¿Te va a abandonar? Tampoco. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Con lo que tengo es suficiente. Pero tú sabes que no es suficiente, te falta para eso. Yo lo sé y Él lo sabe. Dios lo sabe. Pero si Dios nada más me dio para esto hoy es suficiente. Y mañana veré qué es lo que Dios quiere. Pero hoy estoy contento con lo que tengo. Contentamiento. Hoy acepto la voluntad de Dios para mí. Contentamiento. No es resignación. Lucas 12, 32 a 34. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Entonces, si tú le dices a Jesús, tengo miedo, y Él dice, no tengas miedo, ¿a qué se refiere? ¿A que va a desaparecer tu miedo? ¿A que tú dices simplemente puedes decir, miedo, vete y se va? No, te está diciendo, piensa, razona. ¿Tienes miedo? No estás razonando, no estás pensando correctamente. ¿Tienes miedo? No lo tengas.
no es magia, tienes la información. La providencia divina ha ordenado todas las cosas y en su soberanía y su sabiduría consideró que lo mejor para ti es que solo tengas para hoy. ¿Cuál es el problema? No debería haber problema. Deberíamos de decir, estoy satisfecho. ¿Se entiende? Se entiende fácil, pero es muy difícil. Porque requiere mucha confianza en Dios. Pero fíjate cómo Jesús enseña. Te está diciendo, en palabras simples, que Dios tiene cuidado de gorrioncitos y que tú vales más que gorrioncitos. Punto. ¿Qué implicaciones tiene eso para tu vida? Todo lo que Jesús explicó. No debes preocuparte por la vida, qué vas a comer, qué vas a vestir, dónde vas a vivir. No debes de estar atormentándote. Por el contrario, debes buscar el reino de Dios porque sabes que eso será añadido. Por eso no tengas miedo, porque la buena voluntad de Dios es darte el reino. Ese es el resumen. ¿Y de dónde salió toda esa conclusión? De la simple información de que si Dios tiene control de los gorriones y los cuida, y tú vales más, por eso todo lo que concluimos. ¿Verdad? Con tan poca información se puede llegar a tantas conclusiones tan útiles para la vida. Ahora, ¿qué tanta información tienes sobre Dios en tu cabeza y cómo estás viviendo? Estamos muy por debajo de donde deberíamos estar. Tenemos muchísima información de quién es Dios y luego andamos preocupados, angustiados y desesperados. Por eso yo creo que si Dios se presentara ante nosotros, ¿qué crees que haría? ¿Correría a darte un abrazo? Apocalipsis, mensajes a las iglesias. ¿Cómo les fue a varias de las iglesias de ahí? La regañadota que les mandó. ¿Por qué? Porque tú eres un soldado, ¿verdad? Eres un mayordomo. Y se te han dado las instrucciones. Y ahí andamos perdidos, llorando y desesperados, a pesar de que las instrucciones son claras y suficientes. Y llega Jesús. ¿Cómo le fue a los discípulos en varias ocasiones cuando no estaban haciendo las cosas bien? Jesús los regañó. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Ay, qué feo, Jesús. ¿Por qué me hablas así? Por cabezota que tienes, que no usas la información que ya se te dio. ¿Verdad? Entonces, ¿qué creemos? Que Dios tiene control de todas las cosas. ¿Por qué lo creemos? Ahí está la evidencia bíblica. ¿Cómo lo aplicamos? Jesús nos acaba de explicar cómo se aplica. ¿Cómo se lo enseñamos a otros? Te acabo de dar el ejemplo de cómo enseñarlo. Tienes todo lo necesario para no estar afanado, para no estar preocupado, para no estar angustiado. ¿Verdad? ¿Te hace falta algo más? No, pero es que aquí se siente así como que el corazón y la presión, a unos les sube, a otros les baja. Y desesperado, y no sé qué hacer. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde? En la situación económica. Es que este gobierno, es que Samuel, es que mi jefe en el trabajo. ¿Dónde está el problema? La crisis, la inflación, los aranceles de Trump. ¿Dónde está el problema? El problema está en tu cabeza. ¿Verdad? Ahí está el problema. Volvamos a las palabras de Pablo, Filipenses 4, 11 al 13. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. ¿Entiendes a qué se refiere? Cuando me han apedreado, dijo Pablo,
digo, estoy contento. Estoy contento. ¿Cómo vas a estar contento si te acaban de apedrear? Estoy contento porque Dios en su soberana voluntad y en su sabiduría consideró que lo mejor para mí, para que yo crezca a la estatura del varón perfecto, es que hoy me apedrearan. Y lo acepto. Lo acepto. Eso es contentamiento. ¿Se siente feo? Sí. ¿Se siente como que miedo? Sí. Pero lo acepto. Acepto la voluntad de Dios para mi vida, así como está, así como la estoy viviendo. Fíjate bien, todo pecado se trata de alcanzar felicidad y de alcanzar placer. Todo pecado presupone que no tienes lo necesario para ser feliz y que cuando hagas eso, ahora sí vas a ser feliz. ¿Cómo contrarrestas el poder del pecado? ¿Cómo contrarrestas la tentación? Contentamiento. ¿Me explico? He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. La consecuencia es lógica. Si Dios está en control de todo y conoces que Dios es bueno y ha decidido darte el reino, entonces todo lo que ha permitido es para mi bien. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas, todas. Entonces, ¿qué situación difícil estás viviendo? Puede ser que haya sido consecuencia de tus malas decisiones, puede haber sido que tú no hayas tenido nada que ver y como quiera estás llevándola mal. ¿Qué es lo que deberías estar sintiendo? Sintiendo gratitud. ¿De dónde sacas esa gratitud si te va mal? De la providencia divina, de que yo confío en Dios, que estoy consciente de la gracia recibida y me contento con lo que tengo. Y esto que tengo, me siento agradecido porque me lo ha dado. ¿Sabes? Nuestra cultura se está desviando muy feo al desconocer todos estos temas, que entiendo que el mundo no los conozca porque no tiene dónde fundamentarlos, porque para ellos no hay Dios. Entonces, ¿quién sostiene las cosas? El azar, ¿verdad? Y entonces, ¿de quién dependen? De ellos mismos. Y entiendo que estén desesperados. Y el propio Jesús dijo, los paganos andan tras todas esas cosas, pero ustedes no, porque su Padre los ama. Dijeron, salió este tema, ¿deberían dejar que viva la gente pobre o no? Y tú dices, ¿qué? Sí, o sea, ¿deberíamos dejar que los niños nazcan en pobreza o mejor que los aborten antes de que nazcan? ¿Los pobres deberían de tener hijos? Y decía, yo creo que deberían prohibirles tener hijos a los pobres. ¿Y de dónde vienen esas ideas? No sé si las has escuchado o te ha tocado compartir alguna opinión en esos temas. Dicen, los pobres no deberían tener hijos. Y cuando hablas del aborto, va a ser pobre, pues mejor que ni viva. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Y generalizada, todos están de acuerdo y dicen, tiene mucho sentido. Digo, a ver, y empiezas a indagar, ¿qué tiene de malo en ser pobre? Pues se sufre mucho. Ok, ¿qué tan pobre eres tú? No, pues me va bien. Ok. ¿Dónde estudiaste? Ah, pues en tal lugar. Ah, ok. iPhone nuevo, tenis caros. Ok. ¿Tú eres feliz? No, no, tampoco. Y los pobres menos, por eso no hay que dejar que vivan. Por eso no hay que dejarlos tener hijos. Porque ellos entienden pobreza igual a una profunda infelicidad. Y si van a ser tan infelices, mejor no los traigas a este mundo o no los dejes seguir viviendo. ¿Verdad? Ok, y yo les dije, no tiene sentido lo que me están diciendo. Porque aunque yo entiendo
que hay pobres muy infelices. La felicidad no depende de tu pobreza. Y se rieron de mí. Ah, jajaja, está jugando. No estoy jugando, te estoy diciendo la verdad. Puede haber gente muy pobre, muy feliz. No, eso no puede ser, no tiene sentido. Yo no puedo pensar que hay gente que no puede ver Netflix, que no tiene clima en su casa, que no puede ni estudiar. ¿Qué clase de vida es esa? Mejor que no nazcan. ¿En serio? Nuestra cultura ha concluido que tener riqueza y bienes materiales es sinónimo de felicidad. Y lo triste es que hay muchos cristianos que así piensan también. Contentamiento. ¿Puedo ser feliz aunque sea pobre? Y dije, yo conozco familias, y ahí yo he formado parte de esas, que aunque no tengas nada, puedes estar completamente feliz. Y no me creen, y no me creen. Y tengo que darles ejemplos y evidencias. Porque estamos tan acostumbrados a que la felicidad depende de las cosas que tienes fuera de ti. Y si no tienes cosas que te hacen feliz, no puedes ser feliz. Y lo que dice la Biblia es, no necesitas nada de lo que está afuera, que Dios ya te ha dado todo ahí adentro de ti. Y con eso, podríamos decir como Pablo, aunque estoy en escasez, estoy satisfecho. ¿Pero de qué te estás satisfecho si no tienes nada? De la gracia que Dios me ha dado. Porque su propósito no es que yo sea feliz en la tierra. Su propósito es que sea cada vez más como su Hijo. Y entonces mi situación económica no afecta mi felicidad. Y mi abundancia económica tampoco me va a hacer más feliz. Mi enfermedad no me quita el sentirme satisfecho, porque no necesito nada que Dios no me haya concedido. Lo que Dios me concedió es suficiente. Ahora espero que aquí no haya alguien de acuerdo en que los pobres no deben de nacer. Porque hay otro problema. Bueno, ¿pobre comparado con quién? Porque si yo te comparo con Bill Gates, eres muy pobre y se me hace que te voy quitando la vida. Porque qué vida tan infeliz vas a llevar comparada con la felicidad que puede tener, por ejemplo, Elon Musk. Digo, ¿qué te parece si subimos el criterio? Vamos a poner nuestro estándar. Jeff Bezos, el de Amazon. ¿Tú eres pobre o rico comparado con él? Muy pobre, se me hace que te vamos evitando el sufrimiento, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Inyección, silla eléctrica? Porque los pobres no deberían, o sea, o te castramos o algo para que no te reproduzcas porque estás muy pobre. Ya no les gusta, ¿verdad? La idea. No, pero ¿por qué? Pues porque eres un pobre y vas a ser bien miserable comparado con Elon Musk o con Jeff Bezos. Hasta ese punto se dan cuenta de lo absurdo que es esa idea, pero que muchas personas lo afirman incluso en las redes sociales con tal seguridad. Ese es el mundo de nuestros jóvenes. Es la manera en que están convencidos de que la felicidad depende de las cosas externas que has logrado almacenar o recibiste de tus padres, tu carro, tus cuentas de redes, de transmisión de contenido, ¿dónde te compras tu café? Es totalmente absurdo. ¿Y por qué han derivado en tan semejante prueba de ignorancia en cuanto a lo que es la felicidad? Porque no tienen ni idea, no tienen la más mínima idea de la providencia divina y del contentamiento. Eliminar esas palabritas del vocabulario de la comunidad y de la sociedad te lleva a serias consecuencias, porque empiezas a razonar y a concluir partiendo de que nada eso es verdad. ¿Y cómo es que los cristianos que conocen esa información
empiezan a concluir hacia el mismo lugar, en la misma dirección, pensando en que si no tienen esto, no van a poder ser felices. Otro caso de Pablo, 1 Timoteo 6, 6 al 10. Dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Ahí está el contentamiento. Se obtienen grandes ganancias solo si estás satisfecho con lo que tienes. Dicen, ¿cómo, Pablo? Si ya estoy contento con lo que tengo, ¿de dónde va a venir la ganancia? Si yo estoy contento con mi carrito, pues no voy por otro mejor. ¿Dónde están las ganancias? Sigo leyendo. Dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Ni siquiera con todo donde vivir, porque así andaba Pablo, ¿verdad? En sus viajes misioneros. Tengo comida y ropa, me doy por satisfecho. Versículo 9. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Hay que hacer una aclaración en cuanto a eso, porque hay muchos que nos acusan entonces de que el cristianismo es mediocridad y que si eres cristiano no te va a interesar progresar, ni avanzar, ni obtener un mejor sueldo, una mejor casa. No. Esas acusaciones se deben a confusiones que vamos a aclarar. Pero primero, cuando habla de contentamiento, Pablo dice, ropa y comida, me doy por satisfecho. Es todo lo que yo necesito. Ok, ¿en qué contexto está hablando? La ciudad de Éfeso era una ciudad muy adinerada debido al comercio. La gente ahí era llegar, pones tu negocito y despegas. Y te podía ir muy bien. Entonces, si alguien ponía una iglesia y pedía ofrendas, ¿cómo le iba a ir? Pues muy bien. Y si te digo que le eches para las misiones y para la construcción, más el diezmo, más la semilla, más la ofrenda voluntaria, en un lugar donde hay mucho comercio, ¿cómo me va a ir? Pues muy bien. Y en ese sentido, si comparamos México, Nuevo León se parece a Éfeso, ¿verdad? Aquí está el municipio más rico de toda Latinoamérica. San Pedro, Garza García. Y hay quienes llegan a San Pedro y dicen, aquí en San Pedro. ¿Por qué? Ahí se concentra tal riqueza. ¿De dónde viene? Del comercio, de la industria y de mucha corrupción, no lo vamos a negar, ¿verdad? Ok. Hay grandes ganancias, dice Pablo. Les dice a los de Éfeso que están buscando generar riqueza, comercio, dinero. Dice, hay grandes ganancias solo si tienes contentamiento. Y le dice a la gente que vive en la ciudad donde se puede lograr mucha riqueza, le dice, si tienes comida y vestido, suficiente. ¿Quién en Nuevo León no quiere progresar? Vienen de muchos otros estados aquí porque aquí hay trabajo y aquí se puede crecer. Es más, escuché alguna vez a algunos, creo eran salvadoreños, que decían, aquí en Nuevo León la gente te regala el dinero. Tienen tanto que nomás pones la mano y te lo dan. Y gano más poniendo la mano que en mi país trabajando jornadas muy pesadas. Y es más, hubo este fenómeno, que nos usaban de paso por Estados Unidos y algunos dijeron, aquí me quedo. Ya no necesito arriesgarme más, aquí me quedo. Aquí hay mucho dinero. ¿Y qué le dice Pablo a la gente donde está buscando generar dinero? Si tienes comida y tienes vestido, conténtate con eso. ¿Por qué? ¿Es malo querer enriquecerse? No, el amor al dinero. Ese es el problema. ¿A qué se refiere con el amor al dinero? El amor está hablando de ágape. Todo tu esfuerzo, todo está ahí. Dinero, dinero. ¿Y cuál es el problema, Pablo? El contentamiento. Porque si siempre quieres más, ¿cuándo vas a estar satisfecho?
No es malo buscar más, porque está la parábola de los mayordomos, ¿verdad? Donde se nos demanda que multipliquemos. Pero el objetivo no es esperar esa multiplicación para ser felices. ¿Me explico? No es el día que logre esto, voy a ser feliz. ¿Estás en el trabajo? Ay, el trabajo. Pero ahora hay más días de vacaciones y programas tus vacaciones. En 6 meses, porque somos pobres allá. Y a ver si Dios me da para juntar, pero ya las pedí. Y estás diciendo, cuando lleguen las vacaciones voy a ser tan feliz. ¿Verdad? Y empiezas a echar a volar en tu imaginación, que estás en la playita, estás recostado en una camita, lo que vayas a hacer, y dices, entonces voy a ser muy feliz. Y ahorita lo que toca es ni modo, apechugar, como es. Dale, infeliz, pero ese día voy a ser feliz. Ya estás en pecado. ¿Verdad? ¿Dónde está el contentamiento? No está. Dices, yo sé que Dios anda ocupado, yo sé que tiene sus asuntos, pero a mí no me ha dado lo que necesito para ser feliz. Y cuando me vaya de vacaciones, entonces seré feliz. Y eso ya es ir en contra de la Escritura. Ese es el problema de no entender el contentamiento. Y cuando todo tu objetivo es el dinero, yo amo dinero, mi mente está en el dinero, todo se trata de perseguir dinero, Jesús dijo, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. Pero no se puede a los dos. Y por amor al dinero, dice, muchos han traído muchos sinsabores, se nos traduce, muchos problemas, porque no entienden la providencia de Dios, se desvían. Entonces, tener contentamiento no significa fingir que estás feliz, no tiene nada que ver con el deseo de obtener más, no significa que no tienes emociones y no es resignación. Se basa en conocer y confiar en el carácter de Dios, estar consciente de la gracia recibida, gozo, y por lo tanto estar satisfecho con lo que tienes. Es decir, aceptar la voluntad de Dios para el día de hoy. Ese es el contentamiento. Cuando tenga una bicicleta seré feliz. Tienes la bicicleta y dices, cuando aprenda a manejar carro seré feliz. Aprendes a manejar. Cuando me presten el carro voy a ser feliz. Te prestan el carro, pero ahora quieres el tuyo. Cuando tenga mi carro voy a ser feliz. Pero para tener tu carro tengo que trabajar. Cuando tenga trabajo voy a ser feliz. Y luego estás en el trabajo, cuando me vaya de vacaciones voy a ser feliz. Y así, ¿cuándo eres feliz? Pues un momentito en el que dijiste, ya tengo esto, y se te quita. Y ahora necesitas otra cosa para ser feliz. Y así te pasas la vida. ¿Y Dios? No, pues me ayudó a conseguir el carro. Es tu ayudante. La Biblia dice que es tu Señor. Tu Señor. Él es tu enfoque. La demostración de que el contentamiento no es mediocridad está en la parábola de Lucas 19, 15 al 26, palabras de Jesús. Dice, a pesar de todo fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. El rey respondió, a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tiene su dinero, lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente, toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes, quiten el dinero y dénselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó, les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene.
esta parábola nos enseña a que debemos multiplicar todo lo que Dios nos ha dado. Todo. Tanto material como espiritual. Todo debe ser para la gloria de Dios y todo debe de multiplicarse. Debe de mejorarse. Ok, ¿y el contentamiento? ¿Hay un conflicto entre estas dos cosas o no? No lo hay, pero no sé si lo puedas ver. No hay un conflicto entre buscar multiplicar todo y tener contentamiento. No son mutuamente excluyentes ni se contraponen. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios 7, 20, 21, que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes. Contentamiento. Aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Ahí está el enfoque. Yo me hice cristiano siendo esclavo, siendo empleado. ¿Tengo que salir, dejar de ser empleado? No, ten contentamiento. Pero si hay una oportunidad, aprovéchala. ¿Entiendes? Aquí están las dos cosas. Puedo avanzar y mejorar, pero no para ser feliz. Yo ya soy feliz, pero si me sale una oportunidad, la aprovecho, porque soy mayordomo y tengo que multiplicar lo que tengo. Pero mi felicidad y mi objetivo no está en multiplicar. Yo ya estoy satisfecho con lo que tengo, pero cuando Dios me da las oportunidades, las aprovecho. ¿Entiendes la diferencia? No se trata de que los cristianos, como dicen algunos, es una herramienta de opresión del gobierno, porque el gobierno te quiere pobre y contento, así que lo mejor es que seas cristiano para que estés pobre y contento. ¿Lo habías escuchado? Digo, no estás entendiendo. Yo puedo estar contento aunque esté pobre, pero la Biblia en ningún momento dice que yo siempre voy a estar pobre, ¿verdad? Hay días buenos, hay días malos. Hay tiempos para sembrar, hay tiempos para cosechar. De todo me va a pasar. El punto es que mis circunstancias no deciden mi felicidad. Mi satisfacción, mi gratitud está basado en lo que Dios hace conmigo hoy, porque mañana va a cambiar. ¿Me explico? Hoy tú puedes estar muy feliz por tu negocio, por tu trabajo. ¡Qué bueno! Pero tienes que saber que un día ya no lo vas a tener. Y cuando llegue ese día que ya no lo tengas, también vamos a decir, ¡qué bueno! Porque no necesito ese trabajo para ser feliz. Soy feliz con lo que me ha dado. Y como dijo Job, Dios da y Dios quita, ¿verdad? Dios dio, Dios quitó, sea su voluntad. ¿Acaso nada más vamos a recibir lo bueno? También lo malo. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que hace. Mi responsabilidad es aprovechar lo que ha puesto en mis manos. Y si hoy me da mucho, busco cómo multiplicarlo. Y luego me da poco, pues me ajusto. Soy un mayordomo que tiene que trabajar con el presupuesto que se le asignó. Y demostrar que es buen mayordomo porque multiplica lo que tiene, no lo que no tiene. ¿Verdad? Y si Dios dice, te quedas sin trabajo unos 6 meses, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? ¿Te vas a deprimir? No, entiende. Pasó porque Dios así lo ordenó. Y Él se aseguró de que me quedara sin trabajo, permitiendo que haga las cosas mal o por hacer las cosas bien. Porque hay muchas envidias y problemas, ¿verdad? Estoy sin trabajo y Dios sabe que necesito trabajo. Ok, Él es sabio y va a proveer los medios para que yo siga cumpliendo con mi responsabilidad. Por eso dijo Jesús, si los gorriones, si los cuervos, si los lirios, entonces, primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás por añadidura. ¿Cómo puedo pensar yo en las cosas de Dios si estoy emproblemado porque no tengo trabajo? ¿Cómo? Con contentamiento. Porque si tengo contentamiento, digo, bueno Dios, me recortaste el presupuesto, ¿ok? Hay que hacer ajustes en mis gastos para poder cumplir lo que tengo que cumplir. No me alcanza, Señor, salgo como el cuervo a buscar. Y si tú le das comida a los cuervos que no planean, que no saben, que no tienen preparación, confío en que también me la vas a dar a mí con mucha más razón. Porque lo que yo te pido es de acuerdo a tu voluntad.
Has pedido que paguemos nuestras deudas, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Tengo que pagar deudas, Señor, confío en ti. ¿Te fijas el enfoque? No necesito pagar la deuda para estar feliz. Yo ya estoy satisfecho y me siento agradecido. Y cada día busco a ver qué oportunidad Dios me da para cambiar la situación en la que estoy. Así que sí, va a haber días en que somos pobres y felices. Otros días en los que ya no somos tan pobres, pero felices. Pero nunca, jamás deberíamos estar ansiosos, deprimidos, angustiados, desesperados, porque no tiene sentido con todo lo que Dios te ha dado. ¿Se entiende? Entonces, con toda esa información, ninguno de nosotros podemos excusarnos cuando estemos ansiosos. Pasa una situación difícil, hay que hacerle frente, no sé cómo la voy a resolver, mi cabeza no lo puede resolver, y ahí es donde está la prueba. La prueba. ¿Qué significa prueba? Que va a dar una evidencia de algo que ya hay. Ahí está la situación, está muy difícil. Ahora en tu cabeza está la clave. En tu cabeza está la clave, no la solución. En tu cabeza está la clave para saber reaccionar ante esa situación. Estás, no puedo dormir, voy con un psicólogo, alguien que me diga por qué me estoy angustiando, qué traumas tengo de niño que me lleva a ser ansioso. ¿En serio eso es lo que crees que necesitas? ¿Qué es lo que te diría Jesús? Señor, tengo miedo, no temas. Estoy muy ansioso, confía. Estoy muy deprimido, acepta la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué más te falta? ¿Qué más? ¿Quién te lo tiene que decir eso? ¿A quién le tienes que pagar para que te recuerde eso? ¿Un especialista? ¿Alguien con doctorados muy recomendado por la prima, la Sofía, la suegra, quien sea, que te dijo? Este sí es muy bueno. ¿Sabes qué es lo único que se necesita? Leer la Biblia. Pobres almas en desgracia, todos los que fueron deprimidos y ansiosos y no existían los psicólogos. ¿Cómo le hicieron los pobres? ¿Cómo? Qué difícil. La Escritura es suficiente para capacitar enteramente al Hijo de Dios para la buena obra. ¿Verdad? No estoy diciendo que la psicología no sirve, en muchas utilidades, pero no resuelve el pecado. No puede resolver el pecado. Así que no necesitas psicología para dejar de estar ansioso, ni para dejar de estar deprimido. Lo que necesitas es la Escritura. Y si el Espíritu Santo está en ti, vas a ser persuadido. Y tu responsabilidad es decir, no voy a estar triste. Y ya se te anda saliendo la lágrima, estás haciendo puchero. Ok, voy a llorar, me voy a desahogar con Dios, porque no debo estar triste. ¿Se entiende? No significa que ya no te vas a sentir triste. Te vas a sentir triste. Y es tu responsabilidad llevar esa tristeza donde corresponde. Voy con Dios, me desahogo y le digo, perdóname Señor, porque estoy afanado en mis cosas. He estado reaccionando al mundo como si tú no existieras, como si nunca me hubieras dicho nada. Así que vengo a descargar todo esto, yo no lo puedo llevar más, no lo quiero llevar más.
quiero confiar en lo que tú has dicho. Y ahí pones en su lugar a la tristeza que traías. Esta ansiedad me da así como que uy, se me tuerce la boca y me paralizo. ¿A dónde hay que llevar eso? Te lo llevas a Dios. Señor, perdóname, porque estoy reaccionando como si tú no existieras, como si estuviera completamente solo en este mundo. Y tu palabra dice que estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y ahí se queda. Y dices, estoy satisfecho con lo que tengo. Y va a venir otra emoción y hay que llevarle al mismo lugar y razonar. No tengo por qué dejarme llevar por esto. Perdóname, Señor, porque no estoy confiando en ti. Y retomas el camino. Y esa es la vida cristiana por el resto de tus días. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, les dejo 3 reflexiones de autores puritanos en el siglo XVII, hablando sobre estos temas que siguen aplicando correctamente y completamente. Jeremiah Burroughs dice, el contentamiento cristiano es ese estado dulce, interior, tranquilo y piadoso del espíritu que se somete libremente y se deleita en la sabia y paternal disposición de Dios en toda condición. En pocas palabras, en lenguaje muy bonito, está diciendo, ¿estás contento con la voluntad de Dios para tu vida hoy? Thomas Watson, el que tiene a Dios como su porción, tiene suficiente para estar contento. John Owen, descansar en el amor de Cristo es el verdadero fundamento de todo nuestro gozo y consuelo. ¿Estás ansioso, deprimido, angustiado, desesperado? Tienes que entender esto que está aquí, porque es la conclusión de todo lo que vimos hoy. Ahora, yo tengo esos problemas también. Hay que pagar, no tengo, y llega, todo tenso, la cabeza piensa y piense, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿Cómo le voy a hacer? Y luego me tengo que acordar. A ver, alto. Ya le busqué y no hay. Ok, Señor, ya entendí. Me toca soportar pacientemente, recordar que lo que tengo es suficiente y esperar la oportunidad. No rechazas la oportunidad, la esperas confiando en Dios. Y cuando sale, la aprovechas. ¿Se entiende? Es muy distinto estar, ay, Señor, y la pastilla, y la terapia no sé qué. Y ayer vimos una máquina de luces que te echan en la cara y te ayuda con la depresión. Dije, hay que comprar varias aquí para los hermanos, para que ya no estén deprimidos. Pero en lugar de echarte luces, te va a poner versículos. Y con eso va a ser milagrosa. ¿Verdad? La gente está desesperada buscando la solución a la depresión, a la ansiedad y a las crisis. Nosotros la tenemos. No te portes como ellos. No reacciones como ellos. Sé luz en las tinieblas. La gente te está viendo, eres cristiano. ¿Qué hace un cristiano? ¿Siente ansiedad? Sí, pero la llevo al lugar que corresponde. ¿Se siente deprimido? Sí, y la llevo al lugar que corresponde. ¿Tienen ganas de morirse? Muchas veces. Sí, pero no soy dueño de mi vida. Yo no cedí las circunstancias. Soy un mayordomo. Así que me aguanto y le sigo. ¿Verdad? ¿Un soldado no le da miedo cuando lo mandan al frente de batalla? Sabe que se va a morir. De hecho, son carne de cañón. Dale. Se murió, mándale más. ¿Cuál es la mentalidad de soldado para ir a hacer eso?
confío en mi Señor. El día límite de mi vida ya fue especificado, ¿verdad? No se puede cambiar. No me puedo adelantar ni me puedo retrasar. Voy a hacer lo que toca hoy. Y si no fue mi último día, gloria a Dios. Y si fue, es ganancia, dijo Pablo. ¿Dónde está el enfoque de tu mente? En lo que Dios ha dicho. Él es confiable. Lo que tengo es por gracia. Acepto lo que Él me ha dado. Contentamiento. ¿Se entiende? Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Reflexiona, por favor, en tu situación actual. ¿Qué te angustia? ¿Qué te deprime? ¿Los hijos rebeldes? ¿El viejo necio? ¿La señora impertinente? ¿Los recibos? ¿La situación económica? ¿Las deudas? Descansa. Aunque haya sido tu culpa, Dios consideró que permitirlo era lo mejor. Y no nada más la situación en la que estás, sino también que ya puso la salida de esa situación. Ya está. La Biblia dice que con toda tentación siempre pone la salida. Siempre. Quizás nos tardamos mucho en salir porque ni siquiera la estás buscando. Estás angustiado, sufriendo, atormentado, en lugar de decir, estoy satisfecho y espero la oportunidad. Estás llorando, desahogándote, con crisis. Hay que arrepentirse, mis hermanos. Yo me tengo que arrepentir muchas veces y decir, perdóname, Señor, estoy haciéndolo todo mal. Me meto en las cosas que el mundo hace, en que hay que resolver, y se me olvida que antes de cualquier cosa soy un hijo de Dios. Y ese es el punto de partida. Cualquier cosa que tú analices sin ese punto de partida, te va a llamar a lo que el mundo hace. Pero si el punto de partida es que soy un hijo de Dios, salvado por gracia, mi nombre está escrito allá y nadie lo puede alterar, todo lo demás sale sobrando. Porque pase lo que pase, Dios cuida de mí y no me abandona. Y si ya no me quedan energías, me las renueva. Y si yo no tengo dinero, Él lo tiene todo. No le cuesta nada resolver mi situación. No la resuelve porque tiene buenas razones para dejarme ahí más tiempo hasta que aprenda. Entonces el enfoque no es cómo lo resuelvo, es cómo encuentro la oportunidad. ¿Se entiende la diferencia? Entonces oremos, hermanos. Todos tenemos problemas, todos. ¿Cómo lo estás enfrentando? Tantas enfermedades que vienen por el estrés. Los cristianos no deberíamos estar padeciéndolas porque descansaríamos en la voluntad del Señor. ¿Verdad? Así que hay mucho que ponernos a cuentas con Él. Vamos a orar, Señor. Tu palabra dice que tú conoces todo nuestro obrar, conoces aún los pensamientos, los deseos, todo lo que nadie más puede ver. Y tú entiendes perfectamente cuando nos equivocamos y por qué nos equivocamos, porque en la gran mayoría de las ocasiones razonamos mal. No estamos poniéndote a ti como el centro de todos nuestros pensamientos, porque hemos cometido el error de dejarte a un lado, pensando que nuestro trabajo, nuestros hijos son cosa nuestra y no tuya. Se nos olvida que somos mayordomos y que todo lo que has puesto en nuestras manos es tuyo. Y que tú lo has puesto en nuestras manos para que
hagamos conforme tú lo has mandado. Por eso te rogamos que hagas nuestras cabezas, nuestras mentes, partan del punto central, fundamental para todo hijo tuyo, Señor. Que tú eres soberano, que tú eres todopoderoso, que tú eres bueno y que tú eres fiel. Esa es la información que nos debe de bastar ante cualquier situación de nuestra vida, por muy difícil que se vea. Aunque sea imposible para el ser humano, la Biblia es muy clara que para ti todo es posible. Perdónanos, Señor, porque cada vez que nos angustiamos, cada vez que nos afanamos y nos preocupamos, nos deprimimos y nos frustramos, lo hemos estado haciendo en rebeldía a tu palabra, porque tú nos has dado el mandamiento de tener contentamiento. Y te hemos desobedecido muchas veces, muchos días, y corremos al mundo a buscar solución. Corremos al mundo a encontrar la salida, rebelándonos contra lo que tu palabra ha especificado. Ayúdanos, Señor, a entender la responsabilidad que tenemos para controlar nuestras emociones, de manera que empecemos a ponerla en práctica, Señor, y a aprender de los resultados. Sabemos que no podemos dejar de pecar. Enséñanos a enfrentar el pecado como corresponde según tu palabra. Quita de nosotros toda emoción y sentimiento que no es agradable a tus ojos, que no proviene de ti, Señor, pero que ha estado ahí por nuestra carne, por nuestra necedad. Quítanos todo temor y ansiedad, porque sabemos que no proviene de ti. Ayúdanos, Señor, a dominarnos. Danos el camino, la capacitación. Enséñanos a dominarlo. Entendemos que eso incluye situaciones difíciles que tendremos que enfrentar, pero si tú consideras que eso es lo mejor, lo aceptamos, Señor. Queremos sentirnos satisfechos con lo que nos has dado, estar contentos con lo que tenemos, buscando las oportunidades que nos puedes dar para avanzar en nuestra mayordomía. Que ninguno de nosotros se excuse en lo que hemos visto hoy como mediocre, como persona negligente, que no se esfuerza por avanzar, justificándose por un pseudo contentamiento. El concepto, Señor, como dice tu palabra, sea tu Espíritu Santo quien nos persuada, de manera que podamos entender claramente la diferencia entre ser negligente y tener contentamiento. Queremos, Señor, glorificarte con las personas que nos rodean. Sabemos que los ojos están puestos en tus hijos, consciente o inconscientemente, y queremos reaccionar de la manera correcta. Ayúdanos, Señor, a demostrar que la felicidad, el estar satisfecho con lo que tenemos, no depende de los bienes materiales que alcancemos a acumular, sino de entender tu providencia y tu carácter, que nos lleva a confiar, nos lleva a ser conscientes que lo que tenemos es por gracia y por consecuencia aceptar tu voluntad de contentamiento. Danos la capacidad de ser ejemplos vivientes, de que podemos ser felices igualmente con mucho o con poco. Enséñanos a aceptar tu voluntad, sin quejarnos, sin molestarnos, sin deprimirnos, porque confiamos en ti. Hay cosas que son a nuestros ojos imposibles de resolver, pero tu palabra es clara que para ti todo es posible. Ayúdanos a entender que debemos hacer la parte que nos corresponde este día. Y mañana tú nos mostrarás el camino a seguir. Pero si hoy tengo ropa, tengo comida y además tengo techo y tengo muchas otras cosas más que nos has dado, estamos más que satisfechos, Señor. Enséñanos a vivir contentos con lo que nos has dado, sin codiciar lo que otro tiene, sin envidiar al mundo, sabiendo, Señor, que esta vida aquí es pasajera y nos espera la vida eterna. Y lo importante, Señor, es que
podamos adquirir sabiduría con cada día que vivimos, de manera que cada vez más experimentemos un contentamiento más profundo. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Bien, 15 minutos para tratar de responderlas. Las preguntas deben de ser del tema. Si no es del tema, la dejamos al final. Y si hay tiempo, trataré de responderla. Aquí hay una pregunta. Dice, entonces, si buscamos la justicia por los abusos de los demás, incluyendo la corrupción del gobierno, ¿significa que no tenemos contentamiento? No, porque el mandato también es que hagamos justicia, que sigamos la justicia. Entonces, cuando se trata de padecer injusticia, el contentamiento consiste en decir, ok, esta injusticia que estoy padeciendo o acabo de padecer fue permitida por Dios y es para mi bien, así que la acepto con gusto. Y al mismo tiempo busco cumplir el mandato de hacer justicia, ser justo y seguir la justicia. Y tomo los medios posibles para que se establezca la justicia. Pero fíjate bien, mi felicidad, mi satisfacción no depende de si se hace justicia o no. Depende de aceptar lo que Dios ha permitido para mí. Así que sí, yo puedo ir a los tribunales y apoyarme de abogados y defender mi derecho o defender el derecho de alguien más. Y al mismo tiempo no estoy negando que Dios ha permitido para mi vida tal situación. El punto es que no son mutuamente excluyentes, ¿verdad? Si Dios permitió que me robaran y yo puedo poner la denuncia para que atrapen al ladrón, lo voy a hacer. Ah, entonces no estás contento. No, sí, estoy contento en que Dios me haya permitido que me roben. Lo acepto. Estoy satisfecho. Pero también Dios me manda que sea justo. Y ha puesto a las autoridades para que se haga justicia y se refrene la maldad. De manera que si yo no acudo a hacer la parte legal, no estoy contribuyendo a refrenar la maldad. Y sí me han dicho, pero también son bien corruptos. Sí, pero yo hago la parte que me corresponde. Ante Dios, mi responsabilidad es llevarlo a las autoridades. Y si las autoridades son corruptas, Dios los va a juzgar a ellos. Pero si yo no voy porque son corruptos, entonces me va a juzgar a mí por no acudir a los medios que Él instituyó. ¿Se entiende? Si tienes clara tu responsabilidad, puedes decir, ok, yo me acuerdo mucho que estábamos aquí en este lugar ya, y estamos aquí bien contentos y predicando la palabra, salgo y me robaron la batería de mi camioneta. Y claro que me pasa por la mente, o sea, Señor, pero ¿cómo? Estoy haciendo lo que tú me mandas y al mismo tiempo estás permitiendo que un ladrón se lleve mi batería. Sí, fue así como que, bueno, ¿aprendí algo? Sí, aprendí algo. A meterle más seguridad a mi carro, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios ya no me la volvieron a robar. Pero mi felicidad no depende de si Dios permitió el robo o no. Dios lo permitió, ok, lo acepto. ¿Es agradable? No, pero lo acepto. Tengo que gastar dinero en eso que yo no quería gastar ahí. ¿Qué cosas pudo haber hecho Dios a través de eso? Después hablaremos de eso. Porque yo no sé si esa batería iba a provocar una falla, que me lleve a un accidente o muchas cosas que pueden pasar y que a mi visión muy limitada, digo, ¿por qué te llevas la batería cuando quizás me salvó la vida? ¿Me explico? Hay tantas variantes y caminos en un futuro que no podemos entender siempre por qué Dios consideró que lo mejor es que se robaran mi batería. Pero si Él la permitió, fue lo mejor. Y si yo hubiera visto un video o algo de ladrón, lo denuncio. Y si me pueden regresar la batería, bien. Y que lo metan a la cárcel lo que corresponda. Qué feíto, Hernán, pero es justicia. ¿Cómo va a aprender el ladrón a dejar de robar si no hay mal de pena? Entonces, ¿puedo sufrir la injusticia y al mismo tiempo tener contentamiento? Claro que sí. Porque el contentamiento no es una emoción.
Es aceptar la voluntad de Dios para mi vida hoy y decir, es suficiente. Siguiente, buen día pastor, dice, ¿cuál es la forma en que se debe gestionar la culpa cuando sabemos que es por nuestros errores que estamos viviendo consecuencias que nos impide vivir en contentamiento? Ok, muy buena pregunta. Primero hay que hacer aclaraciones. Nada te impide vivir en contentamiento. No hay ningún impedimento, porque está en tu cabeza nada más, ¿verdad? Y nadie le ha puesto un candado a tu cabeza para que no la uses. Nadie se robó tu entendimiento para que no lo uses. Así que no hay excusa para no estar contento. Si no tengo contentamiento es por decisión propia. Y eso me hace responsable. Ahora, cuando nos equivocamos y yo sé que estoy pagando por mis errores y se siente culpa, ¿cómo lidiamos con la culpa? Porque yo podría decir, bueno, Dios me mandó esto, pero yo no tengo la culpa, ¿verdad? Fue Dios quien lo hizo, así que yo no me preocupo, pero como es mi culpa y veo las consecuencias, me siento acusado, me siento culpable. Por eso, si Dios lo permite, más adelante estudiaremos el tema del perdón, porque el perdón tampoco es un sentimiento. Hay muchos que dicen, es que no me siento perdonado. Nunca te vas a sentir perdonado, porque el perdón, bíblicamente hablando, es un asunto como legal. Se te declara inocente, punto. Ay, es que no me siento inocente. No me estás entendiendo. Se te declara inocente. Ese es el hecho. No hay delito que perseguir en tu contra. ¿Qué quieres sentir? Pues yo me quiero sentir perdonado. No necesitas sentirte perdonado. Es algo que ya se ordenó. Esa deuda se saldó. No hay sentimientos necesarios para el perdón. ¿Me explico? ¿O qué tú esperas? Llega el oficial de tránsito, te puso una multa, llega y dice, ay, aquí estamos de promoción, se perdonan las multas del día de hoy. Tú vas a decir, no, pues yo no siento nada. ¿Cómo? Yo quiero sentir aquí que me perdonó la multa. No, señor, usted no está entendiendo. Ya, váyase, no hay multas, pero yo no me siento perdonado. No sé si me doy cuenta que es algo que no tiene sentido. ¿Y qué esperas sentir cuando eres perdonado? Pues así bonito, como que estoy más ligerito. Esa es la consecuencia de entender el perdón. Porque si digo, Señor, yo cometo muchos errores y me perdona, yo lo que digo es, Señor, dame el arrepentimiento de tal manera que cuando vuelva a estar en esa situación sea más fuerte el deseo de servirte que el deseo de hacer lo otro. Y hay días en que me lo cumple. Hay otros días en que no. Vuelvo a pasar en la misma situación y me vuelvo a equivocar porque volví a considerar que la mejor opción era hacer eso. Entonces, ¿el problema dónde está? Aquí en mi cabezota. Por eso el asunto es, Señor, me equivoqué, perdóname, hay errores míos que mis hijos tienen que pagar las consecuencias. Perdóname, Señor. Tú lo permitiste que me equivocara, enséñame a aprender de esto para dejar de hacerlo. Si todo fuera como magia, ahí se acabaría el problema, pero hay problemas que Dios me deja días, meses, años. Y yo sigo insistiendo, Señor, ayúdame a no volver a hacer esto. Y vuelve a pasar la situación y vuelvo a decidir mal. ¿Dónde está el problema? ¿En que Dios no me quiere perdonar? No, Dios me perdonó cada vez que fui. El asunto es que hay un propósito que yo tengo que entender para salir de ahí. Si te fijas, el asunto del perdón es algo que Jesús ya pagó. Y cuando tú vas, no significa que se borró el pago y ahí aparecen saldos rojos. No, yo voy con Dios y le digo, perdóname, no porque mi deuda se volvió a acumular, no, sino porque yo tengo que tener transparencia con mi Señor y decir, no estoy haciendo las cosas bien. Necesito que me cambies. Ayúdame a aprender, ayúdame a entender. Y esa es la comunión. Pero el asunto del perdón ni siquiera queda puesto en duda. Él ya me perdonó toda la deuda.
Cuando tú te sientes culpable, atacado por tus errores, ese no es Dios, ese es el diablo. Así de sencillo. Es el diablo que te recuerda lo malo que eres. Y tú aquí en tu cabeza piensas, sí, cierto, soy muy malo, no me merezco a Dios. Ojo, la Biblia siempre deja en claro, siempre has sido malo. Siempre. Y en este cuerpo lo vas a seguir siendo hasta que tengas un cuerpo glorificado. ¿Cuándo dejaste de ser malo para que Dios te aceptara? Nunca. Entonces, ¿cómo es que no, es que soy malo, se vuelve un problema? De hecho, porque soy malo, necesito a mi Señor. Así que si te das cuenta, es un asunto de entendimiento. No es que Dios tenga que hacer algo, y Él ya lo puso en su palabra. Toda la culpa que sentimos no viene de Dios. Una vez que pedimos perdón, la culpabilidad es un dardo de Satanás, en palabras del apóstol Pablo. También desde antes de que pidas perdón, pero es usado para que te acerques a Dios. Pero una vez ya me acerqué y le digo, Señor, no me oculto, esto es lo que estoy haciendo mal. Y tienes que ser sincero y honesto. Lo hago porque me gusta hacerlo. Me hace sentir bien. Pensé que ahí estaba la felicidad. Tienes que ser honesto. No digas, no, es que me hicieron enojar. ¿Vas y le dices a Dios que eres una víctima? ¿En serio? Es que me hicieron enojar, es que me presionaron, es que mira cómo está la situación. ¿Qué clase de mayordomo eres? Que le echas la culpa a otras cosas cuando el responsable de lo que se puso en tus manos eres tú. Más bien es, Señor, fracasé la prueba. Fui puesto otra vez ante el enojo y no me controlé. Perdóname. Es muy distinto a me hicieron enojar. ¿Se entiende la diferencia? Es que en el trabajo pues me tratan mal y bueno, pues les dije cosas que no debía decirles. ¿Por qué? Porque ya les traía muchas ganas. ¿Por qué? Porque me quería desquitar. ¿Por qué? Porque no quise confiar en lo que dice tu palabra. La venganza es tuya, no mía. Ahí está el problema. ¿Cuál víctima? Ninguna víctima. Señor, enséñame a esperar en ti. Si se burlan, si hacen esto y es injusto y no hay nada que yo pueda hacer, entonces queda en tus manos. No tengo por qué buscar la oportunidad para vengarme. Y eso te ayuda a entender el problema y a enfocarte en resolverlo en lugar de hacerle caso a los dardos del enemigo que te dicen que eres un hipócrita, que estás bien mal, que cuál gloria a Dios, todo lo contrario. Eso nada más te distrae de lo que deberías estar haciendo. Claro que lo vas a sentir, lo vas a, aquí en la mente no se escucha con los oídos, ¿verdad? Pero aquí está la voz, qué hipócrita, qué fácil, al cabo Dios me perdona, y tu cabeza tienes que ponerla en orden. ¿Sí? Por los méritos de Cristo, yo tengo el perdón. Nunca se ha tratado de mí, sino por los méritos de mi Señor. Y pones en orden eso. Así fue como Jesús venció la tentación de Satanás, recordando lo que dice la palabra. Entonces, si te sientes culpable por tu pecado, ¿qué crees que te diría Jesús? No te sientes culpable. Tienes toda la información para concluir de esa manera. Yo sé que ya me perdonó, entonces este sentimiento de culpa hay que ponerlo en el lugar que corresponde. Señor, ayúdame. Yo sé que me perdonaste. Ayúdame, como dijo Pablo, a no verlo atrás ya, sino hacia adelante. Prosigo hacia la meta. ¿Y ya? Es que me vuelve la culpa. ¿Qué vas a volver a hacer? Vas con Dios otra vez, Señor. Ayúdame. Aquí está esto. No lo quiero.
y avanza. Si estuviéramos ocupados haciendo lo que deberíamos hacer, no estaríamos distrayendo en los sentimientos que estamos teniendo. ¿Me explico? Entonces, si Dios lo permite, más adelante tendremos que llegar al tema del perdón, que es algo que incluso puede destruir familias enteras, la falta de perdón, porque es idea de Dios, ¿verdad? Pon a un grupo de pecadores viviendo juntos todos los días, ¿qué crees que va a pasar? ¿Pura armonía y felicidad? No. ¿Cuántos pecadores hay en tu casa, en tu familia? 3, 4, 5, 6. Mientras más pecadores, más problemas. ¿Verdad? Hay que aprender a perdonarnos, porque Dios nos perdona. Cuando no aprendemos eso, las familias se destruyen por no saber lidiar con el perdón de forma bíblica. ¿Ok? Como que ya no había más preguntas. Hasta aquí nos quedamos. Mis hermanos, no estén tristes, no tengan miedo, no se afanen. Yo me voy a esforzar por tampoco estar triste, no tener miedo y no afanarme. Estamos juntos en esto. Hagámosle caso a Dios. Ahí vino una semanita entera y a lo mejor Dios te va a empezar a mandar tu tareita para que empieces a ejercitar el no estarte afanando ni preocupándote ni nada, así que no te asustes. Le dijimos, Señor, ayúdanos. ¿Qué crees que te va a mandar? Los ejercicios, ¿verdad? Para que practiques. Para que practiques. Ya tienes problemas, a lo mejor te agrega unos nuevos, para que lo pongas en práctica. No te asustes. Es Dios trabajando contigo. Y Señor, ya no me mandes más, por favor, ya no más. Él decide, se reserva el derecho de si necesitas otro o no. La Biblia dice que no nos dará más de lo que podamos resistir. ¿Cuál es el límite? ¿Quién sabe? Pero en mis 20 y tantos años de cristiano, ese límite que yo pensé que ya había llegado, pues resultaba que no. Que todavía se podía más y mucho más. Y se me hace que va a seguir más. El punto es que Dios es fiel, ¿verdad? Confiamos en Él. ¿Hay avisos en línea? ¿No? Muy bien. Entonces despedimos la transmisión. Si Dios quiere, continuamos con este tema la próxima semana.